¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes literario en el que estamos retomando para cerrar el año la revisión de literatura, de literatura científica. El día de hoy les tengo preparado un artículo bien interesante que generalmente me parece que lo obviamos o lo pasamos por alto, este tipo de tratamientos y este tipo de temas, pero son bien importantes para, pues, básicamente la consulta clínica diaria, ¿no? Y como podrás adivinar por mi fondo de pantalla, vamos a hablar sobre el tratamiento periodontal y un poquito protésico en personas, en adultos mayores. Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir mi pantalla y este es el artículo del día de hoy. Descubrí una nueva forma como de filtrar mejor los artículos, de seleccionar, de tenerlos un poquito mejores, ordenados por diarios, por journals. Entonces, Periodontology 2000 es de mis journals favoritos. Por eso yo creo que de ahora en adelante me verás más frecuentemente revisando artículos de este journal. La planeación de tratamiento, las consideraciones en la planeación del tratamiento en adultos mayores con enfermedad periodontal. Entonces, inicialmente el artículo básicamente da estadísticas que los adultos mayores son cada vez más, que viven más, vivimos más como especie, la expectativa de vida pues va aumentando y por ende, pues bueno, los adultos vamos viviendo mucho más años. Generalmente, por ejemplo, da estadísticas de Estados Unidos, pero por ejemplo en México era, digamos, la expectativa de vida era entre 70 y 80 años y últimamente ha estado aumentando, ¿no? A lo mejor ya no vamos a tener nada más adultos de 80, ya vamos a estar adaptando nuestras prácticas clínicas a tener no nada más pacientes, digamos, hasta 80 años, ¿no? Sino ya, pues ya es cada vez más frecuente que nos visite en el consultorio, que nos pida algún tratamiento, algún paciente, digamos, 85, 90 años, ¿no? Personalmente yo no he atendido a un adulto tan mayor, yo creo que los 72, 73 años ha sido como mi límite, pero he visto colegas, compañeros, bueno, atendiendo gente ya más allá de los 90, ¿no? Que me sorprende mucho y me da mucho gusto porque, pues bueno, a los 90 años todavía tienen dientes y tejido periodontal que tratarle, ¿no? Y están interesados en conservarlo. Entonces, por eso es importante leer este tipo de literatura. La tasa de dentulismo ha ido disminuyendo en la gente, en los adultos mayores. Ahí es lo que les decía, y más adultos mayores están teniendo o están reteniendo sus dientes, ¿no? Es menos frecuente, cada vez es menos frecuente el viejito que llega sin dientes, ¿no? Buscando una placa total. Y luego, bueno, dice, esta estadística me voló la cabeza, que los costos de cuidado oral son el cuarto más caro, ¿no? El cuidado oral es el cuidado de la salud, es el cuarto lugar más caro en los cuidados de la salud. En los países más industrializados y de las enfermedades no transmisibles más prominentes a nivel mundial. Solamente le ganan las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, y otra vez, ¿no? Mientras más vive la gente, pues más necesidad hay de orientar nuestra práctica clínica a ese segmento. Y pues bueno, ya te dice eh, que también hay que tomar en cuenta que mientras tus pacientes sean mayores, pues hay más probabilidades de que tengan enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, las que ya dijimos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, y pues bueno, eso afecta, digamos, afecta de por sí por su estado sistémico. Y luego más cuando toman el medicamento, ¿no? Que sabemos que los medicamentos tienen varios efectos secundarios, por ejemplo, la hiposalivación o la serostomía es uno de ellos, nada más por mencionar, digamos, el más común. Y pues bueno, también la serostomía, pues el tener menos flujo salival afecta en que la boca no es tan buena para hacer esa autolimpieza que generalmente nos ayuda a la saliva, aunque no es una limpieza completa, pero bueno, la saliva nos es un favor, nos ayuda de cierta manera a disminuir la placa, ¿no?
también nos ayuda a hablar, nos ayuda a tragar, pues, en fin, nos ayuda a todo la saliva. Entonces, cuando tenemos pacientes con serostomía o hiposalivación, pues bueno, se ve afectado todo este tipo de cosas y por ende, pues bueno, todo eso afecta también su estado periodontal. Y también hay que tomar en cuenta que mientras más mayores, mientras más viejitos, sin decirlo de una manera peyorativa, sean los pacientes, pues a lo mejor más dificultad van a tener, ya sea visual, auditiva o motora, ¿no? Y todo eso nos afecta en sus hábitos de higiene en casa. Por eso, bueno, y aquí dice que la administración o el manejo de las enfermedades periodontales en pacientes de adultos mayores debe ser hecho a la medida, ¿no? El tratamiento. Sí, pero no nada más de los adultos mayores, ¿no? Hoy en día, pues ya los tratamientos periodontales tienen que ser hechos a la medida para todos. Y tienes que tomar en cuenta su condición sistémica, si toma medicamentos, si tiene limitantes físicas, si tiene limitantes cognitivas, que más allá de que tú le hagas tal vez, bueno, tú como periodoncista o que tú como dentista general estés planeando el tratamiento de un adulto mayor, bueno, tú dices, bueno, que venga el periodoncista y le haga a mí el término viejísimo me hace como cringe, pero bueno, curetajes, después los llamamos raspados y alisados radiculares, ahora es el desbridamiento subgingival no quirúrgico, que ese término se me hace un poco exagerado, pero bueno, así se le llama, ¿no? Que venga el perio y le haga eso, y luego que venga el protecista y le ponga unas coronitas, y luego después, o bueno, a lo mejor en un intermedio le hace una endodoncia, cosas así. Tú debes de tener en cuenta, más allá como de verlo por partes, debes de ver así como todo un proceso y al final, en dónde quiero que caiga al final, en dónde quiero que mi paciente esté al final del tratamiento y con base en eso ya ir viendo las necesidades que va a tener, ¿no? Y también debes de futurearlo un poquito. Y su habilidad para mantener una higiene oral efectiva, que sabemos que eso es indispensable para cualquier tratamiento, ¿no? La clave siempre es la limpieza. Entonces, aquí dice que hay pocos estudios comparando el, el éxito de la terapia periodontal y pues bueno, casi siempre se define en los grupos de 65 o más y ahorita pues eso ya 65 más puede albergar un grupo de 30 años, ¿no? Es como si como si usáramos grupos comparativos de 0 a 30, de 30 a 60 y de 60 para más. Pues no son muy amplios esos rangos. Entonces ya dice el artículo que hay necesidad de empezar a estudiar a la población, por ejemplo, de más de 75 años, ¿no? Porque ahí le estamos descuidando, le estamos englobando en esos 65 y tienen diferentes necesidades. Bueno, y luego, ya para no hacer los lunes literarios, que ni es lunes, ¿verdad? Hoy es martes, voy a tratar de resumir un poquito y hay que tener siempre, hay que tratar de ser siempre preventivos con los adultos mayores. Básicamente el takeaway de este artículo es hay que programar visitas de mantenimiento más seguido, porque ya sea, aunque tengan cualquier tipo de prótesis fija, prótesis removible, placa total, lo que sea, siempre va a haber como un mayor pronóstico y no nada más con los adultos mayores, ¿no? Siempre va a haber un mayor pronóstico si hacemos los recalls, el mantenimiento en periodos más cortos. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene una prótesis removible parcial, pues bueno, en lugar de citarlo cada 6 meses o cada año, como acostumbran algunos, pues bueno, a lo mejor sería bueno citarlo entre 3 y 5 meses, cada 3 y 5 meses para estarle viendo. Aquí también me gustó mucho que este artículo habla mucho de los auxiliares de higiene oral, por ejemplo, los cepillos interdentales, los enjuagues bucales, los aparatos de irrigación como el Waterpik. Soy fan del Waterpik, como pueden ver, traigo ortodoncia y el Waterpik me ha salvado muchísimo. Y bueno, también menciona algo que a mí no me gusta, pero son los auxiliares químicos, no tanto mecánicos, sino químicos, como los enjuagues de clorexidina. Y pues bueno, dice que en pacientes particularmente que tienen placas totales, pues es importante controlar la microbiota que tienen. Y pues bueno, sí, hay que decirle al paciente que se tiene que quitar las placas y menciona muy específicamente los enjuagues de clorexidina para controlar
pues bueno, los microorganismos, en especial los hongos, porque pues bueno, ya sabemos que que los pacientes con placas totales o placas parciales son más propensos a desarrollar candidiasis, y más si tienen esa costumbre de no quitársela y lavarla y no tener una muy buena higiene oral, ¿no? Entonces hay que usar los enjuagues, los auxiliares, de una manera prudente. En mi punto de vista, no son la panacea, y aquí también dice que tiene sus efectos secundarios, como la manchada de los dientes, como que les quita el sentido del gusto por un momento, y habla de una opción, de una alternativa que francamente yo no conocía, que es el dióxido de clorhexidina, un enjuague bucal basado o con su base en el dióxido de clorhexidina. Se llama Chloralstain, Chloralstain, que es una versión estable del dióxido de clorhexidina. Habrá que probarlo, eso sí hay que probarlo, no hay que descartarlo. No hay que descartar nada sin probarlo. Y dice consideraciones restaurativas. Se deben de reemplazar los dientes para minimizar el impacto, o se debe planear bien un objetivo en el tratamiento, la planeación de tratamiento protésico para reemplazar los dientes que faltan, es para minimizar el impacto iatrogénico en los tejidos periodontales. Y la planeación también tiene que, digamos, esta tabla está muy interesante, ya no se las voy a escribir porque se tardaría mucho, pero se los recomiendo. Tiene que considerar la habilidad del paciente para remover su placa, y al mismo tiempo hay que futurearle, como les decía ahorita, ¿no? Las necesidades que va a tener en el futuro el paciente. La localización, el material, qué tan bien le quedan las prótesis, el contorno de las restauraciones son importantes para combinar, para considerar junto con junto con el fenotipo gingival del paciente. Esto es muy importante. Aquí sí voy a tomar el tiempo de hacer la pausa necesaria. Por ejemplo, dice, por ejemplo, en un paciente, en un adulto mayor con un fenotipo tisular delgado y aparte que tiene serostomía por los medicamentos que toma, va a resultar en tejidos gingivales irritados con el cepillado, ¿no? Y al tener un fenotipo delgado, pues es muy probable que los pacientes desarrollen recesiones, ¿no? Entonces, si le vamos a poner una corona a nuestro paciente y esa corona nos va a requerir, pues, que el paciente tenga a lo mejor un cepillado un poco más enfocado en esa zona para evitar que desarrolle periodontitis, tal vez el mismo cepillado va a llevar al desarrollo de una recesión. Entonces ahí estamos restaurándole un órgano dental que muy probablemente ya no tiene o que está dañado, pero ahí le vamos a hacer un bien, pero le vamos a hacer un mal porque le vamos a ocasionar recesión. Entonces ahí es cuando el protecista y el periodoncista tenemos que trabajar en conjunto, y ahí es donde se logra esa mancuerna tan bonita para, para modificar el fenotipo, y que si es necesario poner un margen subgingival, pues bueno, le dé esa estabilidad al tejido y minimizar el riesgo de la recesión. Un diseño restaurativo inadecuado con una superficie rugosa puede ser un foco de localización para placa que puede llevar a inflamación y futura pérdida de inserción. Restauraciones con overhangs, con excedentes que se extienden más del 20% en el espacio interproximal, están asociados a la pérdida ósea. Entonces hay que tener mucho en cuenta, no tanto a lo mejor como periodoncistas, tal vez como odontólogos generales que hacemos prótesis, hay que tener en cuenta estos detalles para no arreglar a nuestro paciente con una prótesis, pero al mismo tiempo dañarlo o perjudicarlo con los efectos en el periodonto de esas prótesis. Los pacientes adultos mayores que tienen una destreza limitada y que no son capaces de limpiar estas superficies, la pérdida de inserción periodontal muy seguramente va a progresar. Es importante de crear prótesis bien contorneadas y muy pulidas para prevenir la inflamación gingival. Y cuando estaba leyendo este artículo me recordó a una amiga que aprecio mucho, la doctora Samantha Sandoval. Es buenísima, buenísima para hacer más que nada, bueno, a mí me toca trabajar con ella, cuando crea los provisionales, les da un contorno y los deja pulidos,
que se me hace que es mejor, digamos, repele más la placa que inclusive los mismos materiales de los uniformes, esos que son así como repelentes al agua, ¿no? No sé si han jugado con ellos, que les echan unas gotitas y se ve la gotita que nada más se mueve y se va paseando ahí, uno le está moviendo así. Así parecen sus provisionales, están excelentes. Entonces me acordé, le quise un shout out a Sam, a la doctora Samantha, porque pues es algo que le quedan perfectísimos. Dice también de la prevención de caries, es crítica en los pacientes, en los adultos mayores, porque pues una frecuente razón para que pierdan los dientes en pacientes que son mayores a los 65 años es por una caries radicular. Entonces hay que tenerlo siempre cepillándose los dientes con una pasta alta, con un alto contenido de flúor, ¿no? Que son 1450 partículas por millón, más o menos. En México es la mayoría de las pastas, pero sí hay que fijarse, porque hay unas que traen menos, ¿no? Hay unas que traen 1100, 900 partículas por millón. Entonces, pues esas a lo mejor, no digo que sean malas, pero es más indicado para los adultos mayores, pastas con mayor índice de flúor. Y aquí, ok, esto es muy importante. Las restauraciones subgingivales de resina, después de 3 o 4 años, se deterioran en vivo. O sea, una cosa son los estudios, hay que tener muy claro eso cuando lee uno artículos. Una cosa son los estudios, digamos, in vitro o ex vivo, que son in vitro, pues son así en microscopio, ¿no? Pues sí, más chiquitos, ¿no? Para ver, digamos, a nivel más particular qué pasa. Ex vivos son cuando se hacen en sujetos que ya no están vivos, que están muertos, casi siempre son animales o cadáveres humanos. Pero los estudios in vivo, pues es lo que nos interesa. Por ejemplo, aquí, ¿cómo vamos a ver qué le pasa a una restauración de resina subgingival después de 3 o 4 años si el paciente está muerto, ¿no? Entonces ya no tiene el mismo efecto, no tiene la misma interacción. Entonces, en pacientes vivos, las restauraciones de resina subgingivales después de 3 o 4 años empiezan a deteriorar, dejando una superficie rugosa, la cual permite el reclutamiento de la microbiota y de la placa, que significativamente va a aumentar la inflamación subgingival. Y esto es algo que me parece importante, me parece importante recalcar, porque muchas veces digamos, cada especialidad trata de operar, o bueno, opera como si fuera un ente separado, lo cual está bien, yo no digo que no se haga. Sin embargo, hay veces que ciertos avances tienen, o bueno, ciertos tratamientos tienen, digamos, KPIs o indicadores de éxito que son diferentes o a lo mejor no son los adecuados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, he estado de moda o he estado leyendo mucho, me he estado informando de la elevación de margen protésico, en el cual, digamos, se ahorran alargamientos de corona en algunas restauraciones, porque pues digamos que el protesista puede llegar subgingivalmente para preparar el muñón o la superficie receptora de la prótesis, y que de alguna manera, una vez que se coloca la prótesis, la inserción se restablece. A grandes rasgos, la verdad, no soy experto en prótesis, me lo explicó mi colega, mi socio, el doctor Amaury Acosta. Aquí también les dejo su Insta, igual que el de la doctora Samantha, para que sigan los casos. Entonces, bueno, pues esa es como una batalla eterna, ¿no? De que, bueno, ¿por qué le haces eso si está el alargamiento de corona, ¿no? Y el alargamiento de corona es, digamos, lo va a dejar igual que una superficie natural. Y pues bueno, es diferentes visiones, ninguna está mal, pero siempre yo pienso que es mi filosofía de manejo de casos, o de cada vez que atiendo casos, trato de hacerlo con esto en mente, ¿no? Pues que estamos tratando con personas, ¿no? Entonces, a lo mejor un tratamiento inicialmente como la elevación de margen, pues bueno, tiene buena aceptación por el cuerpo, la inserción se puede restablecer, digamos, a un corto, mediano, incluso largo plazo, pero también hay que ver este tipo de detalles, ¿no? Probablemente le estás salvando, le estás ahorrando, o bueno, sí, estás ahorrando un procedimiento quirúrgico al paciente, que pues bueno, hay ciertos pacientes que sí no son tan cooperadores para las cirugías, entonces en ese caso está bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta este tipo de datos, ¿no? Que después de 3 o 4 años, esa restauración subgingival
si está hecha de resina, que es el de lo que estamos hablando, es lo que dice este artículo, se va a empezar a deteriorar y ese deterioro va a empezar a hacer que se acumule mayor placa, va a ser como un ambiente propicio para el desarrollo de la microbiota, para la acumulación de placa, lo cual va a llevar a profundidades de sondeo aumentadas y enfermedad periodontal, en este caso periodontitis. Bueno, ese es como que el yin y el yang, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar a la hora de hacer tratamientos, que yo no digo que ningún tratamiento esté mal, siempre y cuando se tengan considerados todos los factores o todas las alternativas que pueden ocurrir, como este escenario de los Avengers, ¿no? De que vi 14 millones de escenarios y nomás ganabas en uno. Entonces, antes de hacer un tratamiento tienes que ver los 14 millones de escenarios y saber, bueno, si hago esto, va a pasar esto, puede pasar esto, y no va a pasar esto otro. Eso es lo adecuado, a mi punto de vista. Aquí básicamente dice que hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento a todos, a cualquier tipo de prótesis que pongamos, porque aunque no tengas tan buenas condiciones iniciales, inclusive menciona de si tienes problemas de furca en algún pilar en una prótesis, no es que ya esté condenado, si es que le das un mantenimiento adecuado y un mantenimiento adecuado. Menciona aquí que son cada 5 o 6 meses. Que ok, los que tienen un mantenimiento adecuado cada 3 o 6 meses, entre 3 y 6 meses del mantenimiento, perdieron menos pilares que pacientes que tienen sus mantenimientos cada año. Eso es muy importante. Hay que mantener motivados a los pacientes que no son tan cooperadores, que no son tan motivados, que tú ves que no le echan ganas, por ejemplo, su cepillado, que no usan el Waterpik, que no usan el hilo dental, pues no los puedes hacer tú que cambien en su casa, sin embargo, puedes empezar a citarlos más seguido para que sus prótesis tengan una mayor probabilidad de éxito. Que se quiten las prótesis en la noche es imperativo para prevenir la aspiración y para prevenir bacteremias. Por su impacto potencial, las prótesis parciales deben de, bueno, también menciona algo muy importante, es de acortar el arco, ¿no? Y menciona de las unidades, es la acortación, hacer el arco más corto es un concepto funcional y amigable al bolsillo, ¿no? Para considerar en los adultos mayores. ¿Qué tanto nos debemos de extender distalmente cuando estamos planeando unas prótesis, ¿no? Y aquí dice que es muy seguido que a los pacientes, a los adultos mayores les faltan molares. Un arco dental corto es definido como teniendo 4 unidades posteriores para oclusión. Un premolar, el bicúspide es un premolar con una oclusión de antagonista, es considerado una unidad y un molar es considerado 2. Entonces, si tenemos 2 premolares son 2 unidades y un molar son otras 2 unidades. Aquí tenemos las 4 unidades. Y esto es algo que veo a mis compañeros de prostodoncia que hacen frecuentemente y estoy a favor de ello. O sea, hay que acortar el arco, ¿no? También es más barato porque saldría menos la prótesis parcial, saldría menos de costo y es igual de funcional. Si tienen los 2 premolares que ocluyen bien, que tienen antagonista, que tienen una buena oclusión los 2 premolares y digamos el molar 6, hasta ahí se puede quedar el arco y es bueno. Y habla de los implantes, básicamente, que hay que tener una buena banda de tejido queratinizado, que es importante, no nada más en los pacientes, en los adultos mayores, en todos los pacientes que vamos a poner implantes debemos de tener una buena banda de tejido queratinizado para tener una buena salud periimplantar. Y hay que dar muy buen mantenimiento. En general, un periodo mínimo de mantenimiento son cada 5 o 6 meses. Si ponen implantes, hay que estar checando bien a sus pacientes. Si le pusieron un implante a una persona, a lo mejor que tiene algún tipo de artritis que batalla para cepillarse, pues hay que recomendarle el uso de cepillo eléctrico, el water flosser que es el Waterpik, o un sistema de arenado. Es básicamente eso. Me gustó mucho el artículo. Dice que usan herramientas para
evaluar el riesgo de desarrollar periimplantitis y que es bueno para, y que es bueno hasta para tener en la historia clínica, para tú hacer como una evaluación, a ver si un paciente es apto para implantes y también para el consentimiento informado, que el paciente sepa antes de tener el implante cuáles son los riesgos y cuáles son sus obligaciones como paciente con implantes. No es nada más que le pongas el taquetito ahí en el hueso y que se vaya y listo, ¿no? Sino que ya cualquier prótesis, más un implante, requiere cuidados extra y esfuerzo extra por el paciente. Y aquí están, son 106 y 107, aquí están las dos, son estos dos artículos donde, si por si los quieren incorporar, yo sí lo voy a hacer, yo sí lo voy a buscar para incorporar en mi historia clínica y en mi consentimiento informado de implantes. Todavía no los veo, pero bueno, estas son las dos fuentes para que puedan buscarlos y leerlos. Y como conclusión, son cinco puntos muy concretos, ya para terminar. Debemos de hacer un diagnóstico inicial, que esto va a ser clave, y no nada más con los adultos mayores. Siempre hay que primero diagnosticar muy bien antes de hacer cualquier tratamiento. Considerar el uso conjunto de auxiliares de limpieza, como los mecánicos, los que ya mencionamos, y los químicos. Los tratamientos periodontales y restaurativos deben de considerar dónde el paciente está y dónde va a estar en 5 años para poder, digamos, ayudarle o no perjudicarlo. El uso del arco dental acortado es excelente. Y las prótesis fijas y removibles ponen al paciente en un mayor riesgo de descomposición periodontal, pero los riesgos pueden ser minimizados con con un control de placa efectivo y un mantenimiento regular. Básicamente este es el artículo, me encantó la verdad. No es tan flashy, no es un tema tan flashy como de repente vemos aquí que son las cirugías así muy populares, pero es algo que todos debemos saber. Creo que este artículo no es nada más para periodoncistas, es hasta para odontólogos generales, para protecistas, para cualquier tipo de especialidad que quiera informarse o que quiera hacer prótesis en adultos mayores. Pues, vemos que cada vez es más frecuente recibir pacientes que son mayores de 60 años en el consultorio. Dejo de compartir presentación y te quiero dar las gracias. Ya te di mis conclusiones, ya te di mi opinión. Te quiero dar las gracias por acompañarme otra vez en este nuevo lunes literario. Esperemos estar teniéndote aquí cada semana. Ya sabes que estoy a tus órdenes en mi cuenta de Instagram, @periodoncista_chihuahua. Ya abrí página de Facebook, es Periodoncista Chihuahua _medio, Dr. Edgar González Moncayo. Y pues bueno, cualquier cosa, estoy a la orden. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana.